Adelante. De acá en más, Con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Bien, el gobierno anunció ayer que, bueno, finalmente Petrobras había aceptado el pago para descargar el barco en la planta de Escobar y de esa manera empezar a normalizar el suministro de las estaciones de servicio y las industrias a las que le cortó ayer o le ordenó cortar el expendio de GNC para garantizar que poder tener la capacidad de abastecer la demanda de los hogares, ¿no? Para que no se cortara en los hogares, cortaron en las estaciones de servicio y en las grandes industrias del país. Y ahí empieza una larga discusión acerca de qué es lo que llevó a una situación tan drástica de tener que cortar directamente el GNC. Bueno, el gobierno alegó que tuvo por un lado un imprevisto climático, dijo que el secretario de Energía en el día de ayer, que es el otoño más frío en muchísimo tiempo, desde la década del 80, y que además no había sido pronosticado, y defendió a este gobierno diciendo que les tocó, por un lado, saldar una deuda con Bolivia. Antiguamente Argentina se servía básicamente del gas de Bolivia, que está con reservas decrecientes y además había quedado un poco tensa la relación justamente en esta materia cuando Sergio Massa empieza a patear los pagos, las importaciones, todo lo que tenía que ver con deudas, etcétera. Bueno, se postergó una deuda con Bolivia. De todas maneras, Argentina ya sabía desde el gobierno de Alberto Fernández que este invierno iba a tener que, pero además tiene un potencial que es vaca muerta, lo que tiene que hacer es generar la infraestructura necesaria para abastecer la demanda con el gas que produce vaca muerta, que es mucho más barato que tener que importar estos barcos. Bueno, la obra de el gasoducto ya sabemos que arranca y falla con Macri, después tarda muchísimo en retomarla Alberto Fernández, finalmente con la lengua afuera termina Alberto Fernández el gasoducto de Vaca Muerta, pero además de terminar los caños hasta la mitad, que es la Saliquelón, la provincia de Buenos Aires, tenían que poner en marcha 2 plantas compresoras para aumentar el volumen de transporte de ese gasoducto. Bueno, hay una discusión grande respecto a qué pasó con esas plantas compresoras, una de las cuales ya tendría que estar en funcionamiento y no lo está, y la otra tendría que haber también sido útil para este invierno y no lo va a ser. Bueno, lo que está diciendo la gestión anterior era que habían dejado todo listo y que lo que pasó fue que Milei, cuando asume con la motosierra y dice ninguna obra pública, de hecho Diana Mondino llegó a decir el Estado no tiene por qué hacer ni siquiera gasoductos, bueno, ahí frenaron y venía tan finito la cosa que con una postergación hace que no llegues y que el costo de no llegar sea gigantesco, porque este barco vino de apuro para cubrir el otoño, pero para el invierno el gobierno ya contrató 10 barcos a $400 millones. Con lo cual, haber demorado las obras de las plantas compresoras te pudo haber costado $400 millones, lo cual es un disparate. La otra obra que tiene que, porque la zona más crítica, si bien este corte afectó toda la zona centro, fundamentalmente Córdoba, Santa Fe, el norte de la provincia de Buenos Aires, la zona crítica es también el norte, que es el que recibía el gas de Bolivia. Para eso tienen que revertir el sentido del gasoducto norte, que traía el gas de Bolivia hasta el centro del país, digamos, y cambiarle la dirección y enlazarlo con el gasoducto que viene de Vaca Muerta. Pero un poco toda esta historia también es la historia de un país que tiene el recurso y le escasean los dólares y no logra generar la infraestructura necesaria y se genera un problemón mucho más grande teniendo que importar lo que tiene pero no puede sacar. Y habla también acerca de, hay obras públicas que son muy importantes porque te significan además un ahorro gigantesco en el medio que Javier Milei está diciendo que la motosierra, que la importancia del superávit fiscal. Lo insólito de todo esto es que apareció Cristina Kirchner, uno de los errores más grandes de la gestión de Cristina Kirchner y uno de los problemas más grandes de trabarse mutuamente con Alberto Fernández fue todo el sector energético. Y además el congelamiento de las tarifas que venía el gobierno de Néstor Kirchner perdurando en el tiempo, también hace que haya generado una falta de hábito de cuidado en los consumos. Bueno, Cristina Kirchner salió a hablar de los funcionarios que no funcionan y a criticar al gobierno de Javier Milei por un hecho que realmente habla además de un gobierno con muchos
problemas de gestión que tuvo que ver, más allá de los problemas que pudo haber heredado, la manera en que los resolvió fue un desastre. Y sobre todo, de esto hablábamos ayer, el problema con Brasil es insólito que teniendo la relación que vos tenés con Brasil, histórica, y es una cuestión que se resuelve con un llamado telefónico en circunstancias normales. ¿Qué pasa? No es normal la relación de Javier Milei con Lula da Silva. Ahora le está tratando de pedir una audiencia, pero Lula había apoyado a Sergio Massa, eso es cierto. Ahora, después dijo que era un comunista, que no le interesaba tener relaciones con Brasil, etcétera. ¿Qué hizo Diana Mondino ayer, la canciller? Se comunicó con el embajador de Brasil en Argentina y después se jactó de que ya está todo bien. Dijo, solucionado el problema, puso una banderita de Brasil, un emoji de un corazón que parece que le gusta al gabinete y una banderita argentina. Con lo cual, la propia Diana Mondino lo que está diciendo es que mediante una gestión diplomática a través del embajador solucionan tarde, porque un día más tarde, la cuestión de que acepte Petrobras la nota de pago, porque interviene la Cancillería, que es lo que debió haber ocurrido desde el momento uno si la relación con Brasil fuese normal. Pero no es lo que Milei cree que se tiene que llevar bien solo con los que le gustan. Ayer desde Estados Unidos volvió a meterse en la interna de la discusión española, donde la Fiscalía había recomendado desestimar la denuncia contra Begoña, la esposa de Pedro Sánchez, diciendo que tiene que ver con que si firmó una carta de recomendación que intervino en el proceso decisorio por el cual le dieron un rescate a Air Europa, la aerolínea, al gobierno de su marido. Inicialmente una ONG de derecha promueve esta denuncia, la Fiscalía dice que no y hubo un juzgado ayer que dijo no, investiguen, sigan investigando un rato. A raíz de eso empieza a retuitear Milei algunas tweets de integrantes de Vox, el partido ultraderecha con el que él se vincula en España, y pone que Pedro Sánchez está sucio como una papa. Por segundo día consecutivo, y se burló además de Pedro Sánchez, dijo que era un kirchnerista de malos modales, socialista, etcétera, ayer también cuando habló en Estados Unidos. ¿Qué pasó ayer? El rey Felipe VI firmó un decreto por el cual destituye a la embajadora que tenía España en la Argentina. En diplomacia vos tenés muchas maneras de ir mostrando tu disgusto. Llamás en consulta al embajador, la canciller de acá le dice qué pasó, por qué Pedro Sánchez dijo tal cosa de Milei o lo que fuere. Después lo llamás en consulta a España, le decís venga para acá, ¿por qué no me explica acá en España qué pasó? Después le decís lo retiro, qué es lo que pasó. Y después de retirarlo, ahora España dio un paso más, que es destituirlo. O sea, ya no hay embajador de España en la Argentina, la relación queda al nivel de encargado de negocios, y es el tipo de vínculos que en circunstancias como estas, después necesitas. España es el principal inversor europeo en la Argentina. Entonces no es gratis tampoco construir relaciones diplomáticas que estén basadas solo en los gustos ideológicos personales, porque después ocurren circunstancias como la de ayer y paradójicamente, porque aparece la canciller a jactarse que lo resuelve a través de su vínculo diplomático con Brasil, algo que no debió haber ocurrido jamás si el vínculo diplomático, digamos, no tenés que llegar a una situación de emergencia, pero llegada a esa situación de emergencia, que llegás con la lengua afuera a depender que un barco descargue en Escobar para que todo el país no se quede sin GNC, lo que tenés que tener es un buen vínculo con Brasil y evitarías que todo eso ocurra. ¿Qué matas?